Buenas noches, bienvenidos a La Cruda Verdad. Hoy vamos a hablar sobre un temita que nos interesa muchísimo, que son las relaciones exteriores y el comercio exterior. Lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de esto. Él es el licenciado Martín Rodríguez. Nos va a comentar cómo está Argentina, cómo está parada ante el mundo, si vamos a estar dentro de las BRICS, qué va a pasar, qué son las BRICS. Todo eso en 2 minutitos. Esperanos que ya volvemos. Bienvenidos nuevamente y bueno, lo prometido no es deuda, lo tenemos con nosotros el licenciado Martín Rodríguez. Martín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Sergio? Bien, bien, la verdad que interesado pues en base a tu experiencia, sé que sabes mucho de esto. Gracias. Y una pregunta general y después vamos a ir un poquito más al meollo del asunto. ¿Cómo está Argentina parada ante el mundo? Y bueno, es preocupante la situación en Argentina porque es muy ambivalente en muchas cosas, en cuanto a lo discursivo hacia adentro del gobierno nacional y después lo que vas realizando hacia afuera, ¿no? Claro. Bueno, hay muchas teorías de esto, sobre cuál debería ser la posición argentina, sobre todo en un ambiente que está cambiando bastante y que pues se puede transformar rápidamente, ¿no? La cuestión de Estados Unidos, China, el conflicto con Ucrania. Pero Argentina no está siendo claro en esos movimientos que está realizando y cómo se está moviendo en este mundo. Y por otro lado, a nivel regional, es mucho más preocupante, ¿no? La situación, a mi punto de vista, la situación con Brasil, pero con Brasil vamos bien, pero con Paraguay, Claro. con Uruguay, en el tema de acuerdos de libre comercio, el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Los reclamos que tenemos de parte de Paraguay por el cobro de un impuesto a los barcos, las barcazas que transitan por el Paraná, pero que le llamamos hidrovía porque es una gran autopista, ¿no? Claro. Para lo que es el tráfico de mercadería. Tengamos en cuenta que más del 85% de las exportaciones argentinas salen por la hidrovía, por los puertos del río Paraná, y la totalidad de las cargas que ingresan y que salen a Paraguay, ¿verdad? Y allí entonces tenemos una situación de cambio de reglas un poco constantes en este sentido, y allí Argentina le ha comenzado a cobrar un impuesto que básicamente parece ser un arancel a las exportaciones paraguayas, y eso afecta muchísimo al Mercosur. La verdad que la relación del Mercosur hoy está en crisis, ¿no? Yendo un poquito más al centro del asunto, hablamos del BRICS. ¿Qué es el BRICS para que la gente entienda? Bueno, el BRICS es un conjunto de países que básicamente se trata de un foro de articulación de políticas, ¿no? Lo que hay que dejar más en claro es que no es un proceso de integración económico, no se trata de un Mercosur, por ejemplo, una unión aduanera, no es un mercado común, allí no hay aranceles comunes o una reducción arancelaria a las exportaciones de los países
que están dentro de este grupo y que es algo que, bueno, se fue creando a partir, en realidad, de una propuesta neoliberal de un economista en jefe de Goldman Sachs, de un banco de inversiones de Nueva York, allá en el 2001, que veía a algunos países, bajo el análisis, ¿no?, de variables financieras, que iban a crecer en forma permanente y que iban a estar muy bien posicionados para el año 2050. Entonces, básicamente asesoraba a los inversores de ese banco a apostar en estos países, compra de acciones de empresas o tal vez inversiones de extranjera directa. O sea, surge de una idea de la capital financiera mundial de Nueva York, pero después estos comienzan a tener reuniones informales hasta que ya en el año 2003 tienen una reunión de creación formal de lo que es BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Años más tarde se suma Sudáfrica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mismo economista Jim O'Neill, que ahora es miembro de la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, ya hace más de 10 años dijo, no, eso fue una apuesta que no sirvió, estos países no van a crecer, no van a estar posicionados para el 2050, y propuso otro grupo de países, pero con esa temática, ¿no?, de realizar inversiones. En forma paralela a esto, el BRICS siguió avanzando, pero poca articulación de políticas realmente. Y lo que sí es importante institucionalmente es la creación del nuevo Banco de Desarrollo, que se funda en el 2005 y comienza a funcionar recién en el año 2015, y que ahora preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y es un banco, bueno, que cumple una función similar tanto a lo que es el Banco Mundial como a lo que es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Lo que es el Banco Mundial es conceder créditos con bajas tasas de interés, créditos flexibles, que van hacia el desarrollo de infraestructura, ¿no?, claro, carreteras, sí, aeropuertos, puertos. Y lo que hace el FMI es un fondo, ¿no?, aportan todos los países miembros para conceder créditos, pero cuando los países tienen algún problema, los bancos centrales de los países tienen problema en la balanza de pago, es decir, tienen más importaciones que exportaciones, le faltan divisas para pagar, entonces recurren al fondo para pagar esas deudas que tienen, esas deudas externas. Algo más riesgoso, digamos, también. Es algo más riesgoso, y en ese sentido, bueno, lo que pretende, porque todavía no lo ha hecho, lo que pretende el nuevo Banco de Desarrollo es justamente colaborar, tiene su sede en Shanghái el banco, es colaborar con los países miembros en ayudar, digamos, pero en una capacidad crediticia muchísimo menor que el Fondo Monetario, y por otro lado, digamos, todavía no lo hizo, con lo cual no sabemos cuáles son las reglas de juego que va a tener el banco para dar estos créditos hacia los bancos centrales de los Estados miembros. Claro. Se hablaba del ingreso de Argentina al BRICS. Bueno, eso fue confuso, porque el 24 de agosto, cuando se estaba terminando, digamos, la cumbre que se realizó en Johannesburgo, en África, el mismo presidente africano anunció la invitación de otros 4 países para que se unan al BRICS, entre ellos la Argentina. El otro país que hay que tener muy en cuenta es Irán, Arabia Saudita y Etiopía. Y aquí el tema es que no era el ingreso en ese momento, es la invitación, que sería a partir del 1 de enero del año que viene. Pero ese mismo día el presidente Alberto Fernández, en un comunicado que hace desde San Isidro, de la casa, digamos, oficial, habló del ingreso de la Argentina, pero Argentina no ingresó. Y además esto es después de las elecciones, después que asuma el nuevo presidente, ¿no? Claro, así que hay que ver, digamos, quién sale presidente y si está de acuerdo o no ingresar a los BRICS. A los BRICS. Había un problema de límites con Chile últimamente. Es una cuestión de la proyección hacia la Antártida, ¿no? Es el tema de... Bueno, acá tenemos una superposición de reclamos, ¿no? Claro. Que además también se superpone con la de Gran Bretaña, ¿no?, que tenemos sobre la Antártida, y los chilenos han sacado hace pocas semanas un mapa también bicontinental, como el mapa oficial de la Argentina,
que incluye la Antártida y justamente se proyecta por sobre esa porción que nosotros decimos es provincia de Argentina, ¿no? Claro. Tierra del Fuego, Antártida y Isla del Atlántico Sur. Entonces esa superposición lleva a la Argentina a que haga un reclamo oficial de la Cancillería argentina ante la Cancillería chilena. Pero es algo que, o sea, no es limítrofe en sí porque son dos reclamos que están congelados, ¿no? En el tema del Tratado Antártico. En su momento, cuando se firmó, los países que, digamos, aceptaron esa, como digamos, gobernanza internacional sobre la Antártida, quedó allí en un anexo los reclamos de diferentes países, entre ellos Gran Bretaña, entre ellos Chile y Argentina, por un sector antártico casi superpuesto entre los tres. Es algo que tendrá que resolver cuando termine el Tratado Antártico. Sí. Habrá que ver, ya se ha extendido el tratado y habrá que ver cuando se llegue a ese momento, que creo que todavía faltan 50 años, qué va a pasar en ese momento. En ese momento, claro. En sí ahora no es una cuestión que Chile pueda ejercer soberanía sobre ese espacio porque también forma parte del Tratado Antártico. Y la cuestión limítrofe en el mar, estamos hablando del mar Antártico, que también está dentro de la circunferencia que incluye, digamos, el Tratado Antártico, ¿no? Nosotros tuvimos esta discusión profunda que casi nos lleva a la guerra por el canal de Beagle. Y bueno, allí se reafirmó aquello que se había firmado en tratados anteriores, de fines del siglo XIX, de que Chile solamente iba a tener salida al Océano Pacífico y Argentina al Océano Atlántico. A partir de eso se trazó el límite, finalmente no se llegó a la guerra, hubo intervención papal del cardenal Zamoré, y entonces finalmente Argentina aceptó que el límite por debajo de Tierra del Fuego, la isla Navarino, Picton y Lennox, bueno, quedaba más en el reclamo chileno y de allí, pasado por el canal de Beagle, quedaban esas islas, algunas para Chile, y de allí se proyectaba hacia el sur, pero con un límite que llega justamente al Océano Antártico, que es lo que los chilenos ahora hacen como una S, y aparte hacen una curva y bajan, digamos. No es el Atlántico. Claro, así es. Martín, vamos a un pequeño corte y volvemos con Comercio Exterior, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a un cortecito. Bienvenido nuevamente. Bueno, estábamos hablando con el
licenciado Martín Rodríguez sobre las relaciones exteriores. Vamos a hablar un poquito de comercio exterior. Martín, ¿cómo hace la Argentina, cómo hace el empresario con estas leyes que van y vienen y con un dólar que no se consigue en comercio exterior? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Muy complicado también, porque está relacionado a esta cuestión de la deuda pública. Acá hay que diferenciar, ¿no? La deuda externa, la deuda pública. Podemos decir la deuda pública internacional, porque no solamente Argentina debe al Fondo Monetario Internacional y algunas cuotas todavía al Club de París, sino también a inversores privados en todo el mundo, incluso aquí en la Argentina, ¿no? Cuando el Estado saca un bono, ese bono se comercializa tanto en bancos en Argentina como en el exterior, con lo cual los acreedores de Argentina no solamente son instituciones crediticias internacionales, sino también privados, ¿no? Claro. Y después tenemos juicio, el nuevo juicio por el tema de la renacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF, que salió en contra, y ahora hay que abonar a un nuevo fondo de inversores llamado fondos buitre, otra deuda mucho más grande, ¿no? De lo que, bueno, en su momento Argentina le había pagado a Repsol, a la compañía española. Pero el tema de la falta de dólares hace que los sistemas no queden claros y que se prometan cosas o se digan que las reglas van a ser y que van a ser mucho más expeditos en liberar mercadería de importación, y se establece el SIRA, el Sistema de Importación de la República Argentina, que bueno, se dice se va a establecer y después no se dan indicaciones de cómo se lo va a establecer hasta que comienza a funcionar y nadie sabe bien cómo funciona, claro. Y finalmente no cumple lo prometido, ¿no? Sigue generando trabas y después se da esta situación muy de esa administración casi personalizada y de acuerdo a la cara del cliente, ¿no? De quién reclama más para ver si liberan, si abren y demás. Con lo cual, bueno, la última promesa fue liberar unas importaciones por 700 millones de dólares, pero el tema es, te libero el SIRA, el permiso para que puedas hacer la importación, pero vas a tener que pagar, vas a poder ofrecer pagar la importación que haga en el mes de diciembre. O sea, un importador tiene que buscar que el exportador del exterior le dé crédito, ¿no? Hasta el mes de diciembre. ¿Basado en qué garantías? En ninguna, porque el importador no le puede dar ninguna garantía, claro. Porque no hay ningún banco que le pueda respaldar, digamos, esa importación, con lo que sería un crédito de importación, ¿no? O un seguro sobre importaciones, que es lo que se puede hacer en otros países, ¿no? Contratar un seguro de crédito de importación. Los bancos no lo están dando porque las tasas son infernales, por justamente la devaluación que tenemos, la inflación que tenemos. Una pyme no puede ir a un banco a pedir un seguro de crédito de importación porque le sería imposible pagarlo, ¿no? Y cuando hablamos de importación no estamos hablando de importaciones de bienes de consumo, de remeras, de zapatillas, de celulares. Estamos hablando de lo importante, de bienes de capital, y estamos hablando de insumos para la producción nacional de bienes que se venden en la Argentina o que bienes que se van a exportar, que justamente se necesita exportar más para poder traer dólares, ¿no? Un ingreso genuino de dólares al país. Entonces, esto es en vez de ser una rueda virtuosa, es una rueda que tiene muchas falacias, muchas mentiras y decadente, nos lleva hacia atrás, ¿no? Argentina fue abriendo, pero esto no es un logro de ningún gobierno en particular, ¿no? Es algo que se van abriendo mercados, se van firmando acuerdos, porque no son los grandes acuerdos Mercosur, Unión Europea, que todavía no se ha podido avanzar para el proceso de ratificación, sino estamos hablando de acuerdos particulares en cuestiones técnicas. Por ejemplo, los equipos técnicos de organismos como SENASA, como el Servicio Agrícola Ganadero Argentino,
con otros organismos similares de otros países que van abriendo esos mercados para las exportaciones argentinas en determinados productos. Eso se va realizando. El tema es que después podamos exportar esos productos, claro, y que no tengamos limitaciones, porque también lo que tenemos en este gobierno han sido muchas cuotas de exportación, o sea, un límite en la exportación de algunos commodities, un límite de exportación de carne, buscando no trabajar en el mercado externo, que hay que asegurarlo, sino tratar de bajar el precio en el mercado interno, digamos, contener la inflación a partir de limitar la exportación de trigo. Entonces va a haber más oferta de trigo en la Argentina, con lo cual bajaría el precio. Es un desconocimiento en realidad de lo que son las cadenas de producción y de las cadenas de valor a nivel de un producto y a nivel internacional, porque el impacto del precio del trigo en el precio del pan es muy bajo, ¿no? Es un insumo, sí, obviamente, el insumo principal, pero el precio del pan se compone de otros insumos, digamos, de otros costos fijos y variables que han ido creciendo y que el gobierno además de alguna manera los provoca a ese aumento de, por ejemplo, electricidad, gasto, combustible y de los sueldos por el tema de la inflación, ¿no? Entonces, es un gobierno que no termina de solucionar los problemas los macroeconómicos, que son los internos, y esto impacta de lleno en lo que es el comercio exterior, tanto de import como de exportación también. Claro. Martín, yo me he dedicado al comercio exterior también en su momento, y allá por el año 2007-2008 estaba la que estaba en comercio exterior, la licenciada Tirabassi. Y me acuerdo que estábamos cerrando un contrato y de golpe levantaron las barreras arancelarias, pero como un 30-40%. Y digo, de ahí creo que hemos venido cambiando las reglas todo el tiempo. Recuerdo que los contratos antes de comercio exterior eran de 3 meses, 6 meses, 1 año. Hoy, ¿cómo podés mantener eso? No se puede, porque como las reglas cambian, cualquier cosa que se pueda poner por escrito, después modificado por el Estado, porque modifica las reglas donde se da ese contrato, ¿no? Hay Siempre nosotros decimos la diferencia entre el término comercio exterior y comercio internacional. Cuando decimos comercio internacional, son esos acuerdos que firman los estados, son las grandes negociaciones, son los organismos internacionales, GATT, Organización Mundial de Comercio. Digamos, es el marco en el cual se da el comercio exterior. Y el comercio exterior es el intercambio comercial de personas o empresas, ¿no? Privadas, que se da a través de las fronteras, en el marco del comercio internacional, ¿no? Derecho internacional público, derecho internacional privado. Entonces el privado se maneja a partir de las reglamentaciones del Estado desde el cual está negociando y todos los acuerdos internacionales, ¿bien? Entonces cuando tu Estado te cambia las reglas, después no podés cumplir, digamos, lo que has firmado, ¿no? Y en ese sentido, pocas empresas pueden mantenerse en el exterior. Y esto justamente es algo muy contradictorio en lo que son las políticas comerciales que toma la Argentina. Cuando hablamos de políticas comerciales son todas esas medidas que sirven para administrar el comercio exterior y que la tiene cualquier país. Esto no se trata de políticas comerciales que, digamos, un país proteccionista o un país comunista, digamos, ¿no? Lo tienen Estados Unidos, todos los países tienen sus políticas comerciales, en las que cuentan lo que son aranceles, derechos de exportación, cuotas, acuerdos internacionales, etcétera, etcétera. El tema es cómo los manejás a esos diferentes instrumentos, ¿no? Claro. Para armar una política comercial lógica y que permita fluir el intercambio comercial, porque es lo que hace crecer a los países. Esto está totalmente demostrado, esta cuestión de oponerse a importaciones por cuestión de la industria nacional, es algo que no ha funcionado en ningún país del mundo. Son ideas que atrasan más de 100 años. Hay libros de 1800 que ya plantean esto de la cuestión del proteccionismo por el precio de pan y utilizan el ejemplo del precio del pan. No tiene lógica. La misma
uno puede ver, ¿no?, la dinámica o el crecimiento del comercio exterior y el desarrollo de los países a partir de su participación en mercados internacionales, desde que se firme el GATT, creación del OMC, y siempre ha sido hacia arriba. Los países que optaron por cerrarse y decir vamos a proteger la industria nacional, el trabajo nacional, han ido para atrás, han tenido más problemas. Nosotros, Argentina es uno de los pocos países del mundo que cobra derechos de exportación a los productos. Hay 5 países nada más en el mundo que le cobran al que exporta, ¿no? Todo lo otro lo alienta. Por un lado, como digo, es incoherente porque tenemos un discurso que es de alentar las exportaciones, de una política de promoción, de participación en ferias internacionales, de firmar esos acuerdos, pero después, y de hablar de lo importante es que las pequeñas y medianas empresas se exporten. No empresas grandes, esas ya se cuidan solas, las pymes. ¿Por qué las pymes? Porque las pymes están más difundidas a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de economías regionales. Son las que más trabajos dan en los pueblos, en las provincias. Las grandes compañías están generalmente centradas o en el lugar de explotación de un recurso concentrado, las mineras, por ejemplo, o en la zona núcleo, que le llamamos, digamos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la cuestión industrial y la cuestión de MOA, de manufacturas de origen agropecuario, pero manufacturas, alimentos, procesados, están allí. Esas grandes tienen su capacidad financiera, tienen su personal formado, tienen hasta sus oficinas en el exterior, tienen sus redes, ¿no?, de exportación y pueden ir piloteando, digamos, estos cambios que se pueden dar día a día. Pero las pymes no. Claro. Y es las que más se necesitaría proteger, porque cuando vos cambiás las reglas, la pyme no le entiende a las reglas, porque generalmente no tiene un empleado, una persona que se dedica al comercio exterior dentro de la empresa, esté, digamos, trabajando sus 8 horas por día en el comercio exterior. Claro. Lo hace alguien externo, lo puede hacer el despachante que lo ayuda, lo hace el mismo gerente que tiene que estar viendo la producción, los clientes internos y después los clientes externos, atender los externos. Y le cambian las reglas y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es el que no accede al crédito en el banco. Claro. El que no accede al crédito, obviamente, a nivel internacional. Es el que tiene que estar lidiando con los impuestos nacionales que te van aumentando, que te aumentan los costos y que no tiene una economía de escala establecida. Con lo cual es el más perjudicado. Aquellas empresas que queremos que el gobierno dice promocionar, las pymes, son las que se ven más afectados con este cambio de reglas permanentes. Martín, un tema que el gobierno argentino no supo ver y sí lo ven otros países preparados y que incentivan al comercio exterior, es la guerra de Rusia y Ucrania, que sabemos dejaron vacantes muchos lugares donde estaban, sobre todo Ucrania, que es un gran productor de maíz, trigo. La Argentina no supo llegar a eso. Puede ser por la falta de experiencia, la falta de visión. No, de nuevo, bueno, a ver, yo en ese sentido digo, bueno, es una oportunidad, pero una oportunidad transitoria, ¿no? No hay que, digamos, el comercio exterior, el llegar a mercados, hay que hacerlo a través de variables competitivas seguras, digamos, ¿no? Claro. Es una construcción que se tiene que hacer a lo largo del tiempo, que tiene que estar el Estado con las empresas. Ni uno ni otro solo pueden hacerlo, tienen que ir de la mano. En este sentido, digamos, estas cuestiones que te pueden dar una competitividad o una posibilidad de exportar más cuando no es a partir de elementos reales, ¿no?, de tener mejor calidad en el producto, de lograr una disminución en los costos de producción de ese bien, en firmar acuerdos que te den un panorama mediano y largo plazo para tus exportaciones, ese tipo de competitividad, y no el tipo de competitividad por devaluación, porque son más baratos porque devaluaste el peso y por lo cual el que tiene dólares puede comprar más cosas en la Argentina porque salimos más baratos, porque eso también estás afectando tu macroeconomía, estás afectando tu economía interna, estás afectando los sueldos,
y demás adentro del país, y porque de otra forma la competencia, el otro país que también exporta lo mismo que nosotros, también puede hacer lo mismo y bajar un poquito el tipo de cambio de su moneda, y finalmente entonces todo ese esfuerzo que vos realizaste y que afectaste a tu cuestión macro interna no vale de nada. ¿Bien? En esto la guerra es algo similar, ¿no? Es algo que no sabemos cuándo puede terminar mañana, se puede dar una reunión telefónica entre presidentes y hay un alto el fuego, o además tengamos en cuenta que se da una situación particular. Es una guerra en donde sí hay acuerdos, donde sí se permite seguir exportando, ¿no? O sea, paralelo a que los estados están en guerra, negocian en forma paralela con intermediación de terceros el que puedan salir buques con granos de puertos de Ucrania que está en el Mar Negro y que pueda salir, ¿no?, por el estrecho Bósforo, Dardanelos, allí en Turquía, Mar Mediterráneo, y seguir vendiéndole a sus socios, sobre todo en África y países asiáticos. Eso hubo varios acuerdos, se cayeron, ahora justamente estamos en unos días, unas semanas en que no están saliendo los barcos porque no se renovó ese acuerdo, pero tampoco es que quedaron totalmente desabastecidos los mercados por parte de Ucrania. Y en este sentido es una oportunidad que nos agarró, digamos, cuando llueve, en vez de tener la cuchara tenemos el tenedor. Estamos con el tenedor y empezó a llover, ¿no? Una oportunidad perdida a corto plazo, no sabemos cuánto va a durar, pero la perdimos porque por lo mismo que estamos haciendo lo que decíamos antes, ¿no? El tema de tener cuotas de exportación, el tema de sancionar, ¿no?, en esta también idea de por ahí tener una marina mercante nacional, pero más todo se ata a no tener dólares, ¿no? Y cuando vos exportás también tenés gastos. Claro. Tenés que pagar el flete internacional, tenés que pagar el barco que sale, el barco que entra. Y en este sentido Argentina también hace unos meses restringió el pago en dólares a fletes de buques que traen mercadería del exterior. Esto ha hecho que tengamos menos frecuencia de buques y que algunas navieras dijeron dejamos de cobrar en la Argentina directamente, y afecta entonces al comercio. Tenés menos oferta de buques que vienen, tenés menos oferta de buques que salen, ¿no? Con la mercadería. Y por otro lado es que tampoco tenemos, y eso también hay que tener en cuenta, una sobreoferta justamente de estos commodities, de estos granos. O sea, lo que tenemos, la mayor parte de ellos, ya está colocada en el mundo. No es que nos sobre como para decir, bueno, ahora podemos ir a un mercado africano y le podemos poner X cantidad de toneladas de soja o justamente maíz o girasol, porque acá nos sobra en la Argentina, no, lo estamos vendiendo en otros mercados. O sea. Perfecto. Martín, la verdad que te agradezco. Muy bien. Estas ilustraciones que nos diste. Muchas gracias. Bueno, espero poder tenerte próximamente en el programa, ¿no? Por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recién lo escuchábamos al licenciado Martín Rodríguez, la verdad que impecable su exposición. Y bueno, esto va a ser todo por hoy. Nos veremos el próximo jueves en La Cruda Verdad.